Urgente. Mensaje divino que cambiará tu vida hoy, no lo ignores hasta la medianoche, en un rincón olvidado de la ciudad, donde las sombras parecen susurrar secretos, algo inusual ocurrió. Las campanas de la vieja iglesia resonaron en la noche como si anunciaran un evento sobrenatural. Un grupo de personas, aclamadas por la curiosidad, rodeaban un objeto brillante en el suelo. Un viejo libro. Cubierto de polvo y misterio, parecía haber llegado de otro mundo. Las páginas estaban desgastadas, pero al abrirlo, un fulgor dorado iluminó sus rostros. Era como si el mismo cielo hubiera decidido descender a la tierra. Los murmullos de asombro llenaron el aire, mientras signos extraños danzaban en los márgenes, como si fueran advertencias de lo que estaba por venir. El viento sopló fuerte, arrastrando consigo un eco de voces ancestrales que advertían sobre un mensaje, uno que jamás debías ignorar. Los observadores comenzaron a sentir un escalofrío recorrer sus espinas. Algunos se miraban entre sí, con la inquietante sensación de que habían tocado algo peligroso. Una mujer mayor, de ojos sabios y cansados, susurró que estas cosas no pasaban sin un precio. Cuidado, dijo, su voz temblorosa. Esto es un portal, y todo lo que se abre debe sellarse de nuevo, antes de que sea demasiado tarde. La ansiedad se palpaba en el aire, labios temblorosos, manos que se apretaban en puños, corazones latiendo desbocados. El momento se volvía cada vez más denso. ¿Qué mensaje era este? ¿Qué advertencias escondían esas páginas? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Con el corazón en la boca, un joven se atrevió a tocar el libro, y de inmediato, el viento se volvió un huracán. Las páginas comenzaron a volar, y el murmullar de las voces se convirtió en un grito ensordecedor. Todo a su alrededor se transformaba, algunas personas retrocedieron, otros apenas podían moverse, atrapados en un trance. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el universo mismo se inclinara hacia ellos, esperando su respuesta. ¿Qué secretos guardaba aquel libro? La medianoche se acercaba, y con ella el fin de todo. Nadie podía afirmar lo que pasaría si no hacían algo. El silencio se volvió palpable. ¿Qué harían? ¿Se atreverían a abrir ese oscuro camino, o buscarían escapar del destino que les esperaba? El joven, temblando de miedo y anticipación, se inclinó sobre el libro y con una determinación inexplicable, empezó a pasar las páginas. El resplandor dorado se intensificó, iluminando su rostro mientras los demás lo observaban, absortos y paralizados. Cada vez que un dedo tocaba una nueva página, la atmósfera se tornaba más pesada, como si el aire mismo estuviera impregnado de energía eléctrica. De repente, una imagen apareció. Era un símbolo, un ojo que todo lo veía, rodeado de llamas y espinas. El grito de aquellos que permanecían en silencio se convirtió en un latido colectivo, y una oleada de terror recorrió la multitud. Aquella imagen, tan poderosa, les hablaba directamente al corazón. El anciano, que había advertido sobre el precio de este portal, sintió como su pecho se oprimía. No solo hemos encontrado un libro, hemos abierto una puerta, dijo en voz alta, su tono lleno de urgencia. El joven que sostenía el libro levantó la mirada, y en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué es esto?, preguntó, casi en un susurro. El eco de su pregunta se perdió entre el murmullo de la multitud, muchos aún paralizados por el horror de lo que estaban presenciando. La mujer anciana se adelantó. Es un libro de promesas y maldiciones. Y lo que veas aquí puede muy bien convertirse en tu realidad, si no lo cierras ahora. Los murmullos crecieron. Algunos querían alejarse, huir de esa tensión palpable, pero otros, llenos de curiosidad, se acercaron para ver más. Fue entonces cuando el viento cambió de dirección, como si una fuerza invisible quisiera empujarlos hacia el libro.
Las campanas de la iglesia sonaron con más fuerza, y el sonido reverberó en sus mentes, como un llamado que nadie podía ignorar. Mientras tanto, las palabras del libro empezaron a cobrar vida, moviéndose como serpientes bajo la luz. Haz tu elección. La medianoche se aproxima, 3 deseos puedes pedir, mas cada uno tendrá un precio que pagar. La multitud contuvo el aliento. Nadie quería admitir lo que estaban sintiendo, pero todos conocían el poder que semejante proposición podía tener sobre ellos. Uno a uno, comenzaron a hablar en murmullos, compartiendo sus deseos más profundos, aquellos anhelos ocultos detrás de sus sonrisas cotidianas. ¿Qué harías por amor?, preguntó un hombre, con la voz quebrada. ¿Salvarías a alguien si te costara tu propia alma?, añadió una mujer, con lágrimas en los ojos. Y con cada deseo expuesto, las sombras alrededor del grupo se alargaban, como esperando a alcanzar lo que estaba por venir. El corazón del joven latía con fuerza al considerar cuáles serían esos deseos, y el eco de sus pensamientos se mezcló con los susurros que giraban a su alrededor. El viejo libro brillaba, y la urgencia aumentaba. El reloj en la torre marcaba ya las 11:30. Aquella noche traía consigo decisiones trascendentales. Mientras la medianoche se acercaba, el aire se tornó denso. Todos sabían que sus elecciones no solo afectarían sus vidas, sino también a los que amaban. ¿Y si sus deseos desataran algo aún más oscuro, más aterrador? La mujer anciana levantó un dedo al aire y, casi en un grito, advirtió: recuerden, todo deseo conlleva una consecuencia. Cuando por fin el último deseo fue formulado, el libro comenzó a temblar, y una sombra emergió de entre sus páginas, manifestándose ante ellos. La medianoche llegaría en un instante. ¿Realmente estaban listos para enfrentar lo que habían desatado? El silencio se rompió cuando la sombra se giró hacia el joven, dejando a todos boquiabiertos. ¿Listo para pagar el precio?, susurró la sombra, su voz un eco que reverberaba en sus mentes, indicándoles que no había vuelta atrás. ¿Qué haría él? ¿Aceptar el desafío o retroceder antes de que fuera demasiado tarde? El joven sintió que su aliento se detenía. La sombra frente a él se alzó con un aire palpable de poder, como si cada parte de ella absorbiera la luz a su alrededor. Las miradas de la multitud se enfocaron en él, un mar de rostros pálidos revelando terror y expectación. Era él quien tenía en sus manos el futuro de todos. El anciano, con un gesto brusco, intentó acercarse al joven, pero la atmósfera era tan pesada que le costó avanzar. No lo hagas, hijo. Piensa en lo que puede costarte, gritó, desbordando preocupación. Se podían ver los nudos de ansiedad formándose en su frente arrugada. Pero era evidente que la taquicardia del joven era insaciable, imparable. ¿Qué precio debo pagar?, preguntó, su voz tan frágil que apenas logró atravesar el inquietante silencio. La sombra se inclinó, un brillo malevolente en su ojo, que parecía leer hasta el más profundo deseo oculto de su ser. Tus deseos no son simples trivialidades, joven, susurró la sombra, su voz resonando como un eco de los recuerdos perdidos de la luna. Cada deseo puede alterar la esencia misma de tus relaciones, de tu vida, de tu destino. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? La multitud siguió conteniendo el aliento. Algunos se miraban, intercambiando dudas, mientras otros temblaban al borde de la desesperación. No obstante, el brillo del misterio seguía llamando a sus corazones. Alguien murmuró: pero, ¿acaso no hemos soñado con la oportunidad de tenerlo todo? El joven, incapaz de ignorar el eco de estos pensamientos, sintió que un fuego lo consumía. Sí, lo quiero, declaró, sus ojos fijos en la sombra. Las palabras salieron de su boca como un susurro seguido de un grito sordo. La multitud retrocedió, y un viento gélido les erizó la piel. Así sé. Pero recuerda, la sombra se centró en él, por cada deseo habrá una carga. La oscuridad siempre encuentra su camino a través de la luz. Al instante una explosión de energía recorrió el espacio, y un rayo de luz estalló desde el libro, iluminando el entorno. No era solo un destello, era la promesa del caos. El aire se volvió denso y espeso, como si la realidad misma se estuviera fracturando. Las campanas sonaron descontroladas, resonando en sus mentes como un tambor de guerra. De repente, el inicio de la medianoche se estampó como un golpe en sus pechos. Haz tu elección ahora.
Ordenó la sombra, sus ojos brillantes como brasas. Es momento de que des lo que has anhelado. Un deseo ardía en el corazón del joven. Quiero ser amado sin reservas, deseo paz y felicidad para mi familia. Las palabras se escaparon de su boca, y, al formularlo, sintió el instante en que algo dentro de él empezaba a romperse. Aquella mágica invocación provocó vibraciones en el libro, los colores de sus páginas giraron en una danza frenética, y la sombra sonrió. Tu primer deseo está concedido, pero pagarás un alto precio. La tonalidad oscura de su voz reveló la inminente tormenta. El joven sintió que una ola de comprensiones viejas y dolorosas lo arrastraba, saboreando la mezcla de esperanza y terror. Al mirar a su alrededor, dio cuenta de la preocupación, la angustia en los rostros de quienes lo rodeaban. Los murmullos se transformaron en gritos, y en cada eco resonante, el joven entendió que el precio no solo lo pagaría él, sino todos a su alrededor. La sombra se erguía frente a él, lista para manifestar los efectos de su elección. ¿Estás preparado para enfrentar las consecuencias? La noche no ha hecho más que comenzar. La agonía se amalgamaba con su inquietud, y un trémulo sentimiento de fatalidad envolvió el aire. Cuando el reloj marcó la medianoche, la atmósfera se agrietó, se desató una tormenta de emociones, y el joven comprendió que en sus manos tenía mucho más que un simple deseo. No hay vuelta atrás. Resonó la sombra mientras todo a su alrededor empezaba a desmoronarse. La multitud gritó y el terror se apoderó de ellos. ¿Qué ocurrirá cuando el verdadero costo se revele? ¿Hasta dónde estará dispuesto a ir para proteger a los que ama? La historia apenas comenzaba. El caos estalló como una tormenta implacable. La multitud, antes expectante, ahora se agolpaba, empujándose unos a otros, gritando y buscando refugio. La sombra, imponente y oscura, comenzó a distorsionar el campo visual, su presencia parecía absorber aún más la luz, mientras las formas de los presentes se convertían en figuras oblongas, como si el tiempo se estuviera colapsando a su alrededor. Mientras el joven intentaba procesar lo acontecido, una presión le aplastó el pecho. La voz de la sombra resonaba en su mente, repetitiva, como un mantra perturbador. Todo deseo tiene un precio, recordaba, el eco de advertencias que no podía ignorar. Los ojos de la multitud estaban marcados por el pánico. Miradas perdidas, ansias de escapar, algunos caían al suelo, incapaces de permanecer de pie ante la vorágine que se desataba. ¿Qué has hecho?, pensó, notando cómo la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Ahora la magnitud de su deseo comenzaba a delinear sus gélidos contornos. Todos están en peligro por mí. Gritó, el miedo en su voz era doloroso de escuchar. Quiso extender sus manos hacia ellos, protegerlos, salvarlos de un destino incierto que él había abierto. Pero la sombra sonrió, esa mueca retorcida que prometía dolor. Tus deseos son egoístas, joven. Pensabas en ti, en tu felicidad. Ahí está el primer costo de tu elección. La felicidad tiene una sombra. Ahora, escoge, matarás el dolor de tu familia o sacrificarás tu propia alma, susurró con un tono que helaba la sangre, disfrutando cada palabra, como un maestro de ceremonias en una trampa mortal. El tiempo se detuvo. Una otredad devoradora invadió sus pensamientos. Las voces de los queritorios familiares le aullaban a través de recuerdos imborrables, la risa de su madre, el abrazo fuerte de su padre, los sueños compartidos con sus hermanos. Sin embargo, la sombra señalaba que no podía tenerlo todo. Debería elegir. No puedo, exclamó, las lágrimas brotando de sus ojos como si buscaban liberar el miedo acumulado. La sombra se acercó, desdibujando el espacio entre ellos. Ah, pero has escogido, joven. No hay marcha atrás, dijo, su voz esta vez como el susurro del viento al caer la noche. La oscuridad se inhalaba como un denso humo, llenando los pulmones del joven. De pronto, el peso del aire se transformó en algo tangible, algo que podía sentir sobre su piel. La sensación de que alguien o algo le miraba desde las sombras, desde el abismo profundo, se volvió inquietante, aterradora. El anciano, aún luchando entre la multitud, extendió su mano, mirando a su joven en un grito mudo, hijo, no ahora. Resiste. Era una advertencia, pero en su mirada se podía ver la desesperanza.
El deseo ya estaba en movimiento, como un río furioso que arrastra todo a su paso. Con un último esbozo de valentía, el joven extendió la mano para tratar de alcanzar esa conexión familiar. Pero mientras lo intentaba, la sombra se abalanzó, cubriendo el espacio. Tu elección ha comenzado, y la oscuridad es voraz. La serenidad de tu hogar está a punto de ser desatada en tormenta. Las luces comenzaron a parpadear, las campanas resonaron de nuevo, pero esta vez no eran notas de alegría, eran gritos distorsionados, ecos de lo que estaba por venir. Justo cuando el estruendo aumentó, un retumbar hueco, como el latido de un corazón monstruoso, reverberó en sus mentes, y así, en medio de la convulsión, la sombra proclama con un poder aterrador: prepárate para ver el destino que has elegido. La medianoche revela más que sombras. Las palabras fueron el último destello claro antes de que todo se sumiera en el caos absoluto. ¿Podrá el joven encontrar la manera de revertir lo que ha desatado? ¿O la sombra se adueñará de lo que más ama? La certeza se esfumaba con cada segundo que pasaba. La atmósfera se volvía cada vez más instaurada en una pesadilla. El joven, aún atrapado en el abrazo helado de la sombra, sintió como su corazón latía con la fuerza de un tambor descontrolado. Las luces, titilantes y temerosas, se asemejaban a luciérnagas atrapadas en una tormenta, oscilando entre el miedo y la desesperanza. La multitud se había convertido en un mar de rostros horrorizados, reflejando lo peor de sí mismos. De repente, un grito desgarrador atravesó el tumulto: «¡Ayuda, por favor!». Era una voz familiar, la de su hermana menor. El joven, en un instante, sintió que la tierra bajo sus pies se deslizaba. «No. No», clamó, su voz sobresaliendo entre el ruido. La sombra se detuvo, como si estuviera disfrutando del espectáculo que había desencadenado, alimentándose del pánico y la angustia. Mientras tanto, su hermana, atrapada entre las sombras, parecía tambalearse. Con cada jadeo, su mirada implorante se fijaba en él. «Sácame de aquí», gritó. El joven luchó contra el terror que le paralizaba, su pecho se apretaba como un puño. La sombra no solo había amedrentado a su familia. Había ido más profundo, planeando como un gato antes de cazar. «Esto es solo el principio», resonó la sombra, burlona. «Tu deseo por la felicidad ha tejido una trampa para todos. ¿Vas a aceptar el precio? ¿Qué tengo que hacer?», preguntó el joven, su voz ahora un susurro quebradizo. Nunca había sentido el terror tan cerca, como si un hielo espeso se le hubiera instalado en el fondo del estómago. «Primero, elige», dijo la sombra, con una voz que retumbaba en sus huesos. «Mata la desesperación de tu hermana, o ve cómo la sombra consume todo a su paso. Todo lo que toque se oscurecerá, se marchitará. La felicidad no se da sin un sacrificio. Elige». La sensación de que el mundo a su alrededor se desmoronaba crecía. Sus manos temblaban, incapaces de decidir entre el amor que sentía por su familia y el abismo que se estaba abriendo justo frente a él. El eco de la elección se volvía cada vez más intenso, el corazón de la multitud palpitaba como uno solo, sintiendo el peso de la incertidumbre. De repente, el viejo hombre, su padre, rompió la línea de tumulto, surgiendo como un faro en medio de la tormenta. «Hijo, escúchame», gritó con la voz carcomida por la angustia. «Tu madre siempre decía que la luz siempre vuelve a brillar. No cedas ante las sombras. No dejes que esto defina quién eres». Frente a esa imagen esperanzadora, el joven sintió una chispa. La confusión no podía ganar. Todo a su alrededor parecía desaparecer, el mundo se desdibujaba salvo por la figura de su padre, fuerte y decidido. Se armó de valor y se giró hacia la sombra. «No voy a sacrificar a mi familia», rugió, y el eco de su declaración resonó, al tiempo que una corriente de energía comenzaba a fluir a través de él. La sombra se encogió, su sonrisa torcida desvaneciéndose en un rictus de furia. «¿Te atreves a desafiarme? Las consecuencias son…». Pero no dejó que terminara. Con el corazón en un hilo y la determinación como armer, el joven alzó sus manos, dispuesto a enfrentarse a la oscuridad. «No más. Voy a luchar por lo que es mío». Justo en ese momento, una luz brillante estalló desde su interior, como si un candil antiguo fuera encendido de nuevo.
La multitud, atónita, observó mientras un halo de esperanza comenzaba a disipar la sombra amenazante. Sin embargo, la reacción de la sombra fue rápida y fulminante. No sabes lo que has desatado, niño, siseó, girando en la penumbra. La luz centelleante se convirtió en un torbellino, como el viento que barre hojas, y el rostro del joven se tornó una mezcla de luz y sombras en guerra. La lucha apenas comenzaba, y aún así, la sombra se instigó más a fondo, preparándose para el asalto final. ¿Qué secretos revelará la lucha entre la luz y la oscuridad? ¿Podrá realmente vencer a la sombra que amenaza con consumir todo lo que ama? La medianoche estaba cerca, y con cada segundo que pasaba, un nuevo horror se acercaba, una revelación siniestra que cambiará sus vidas para siempre. La luz que surgió del joven comenzó a pelsin caóticamente, bañando a todos en un resplandor casi etéreo. Pero la sombra no se detuvo, en su furia oscura, pareció absorber cada destello luminoso, haciéndolo desaparecer en su abrazo helado. Un escalofrío recorrió a la multitud, que retrocedió un paso, temiendo ser presa de esa entidad malévola. Es más poderosa de lo que imaginas, clamó su padre, intentando romper el hechizo de la desesperación. Recuerda quién eres, hijo, recuerda tu luz. El joven cerró los ojos, concentrándose en el eco de las voces que lo rodeaban. Recordó a su hermana riendo, a su madre preparando esas comidas llenas de amor. Fue en esos recuerdos donde encontró la fuerza, como si cada rayo de luz viviera en su corazón, con un grito de desafío, levantó ambas manos. No dejaré que te lleves a mi familia, exclamó. Era una afirmación, un grito de guerra que resonó con la urgencia de un deber inquebrantable. La sombra se rió, una risa profunda que hizo temblar el suelo. ¿Crees que tus dulces recuerdos son suficientes para derrotarme? Soy la desesperación, la traición y el miedo hecho carne. Mientras hablaba, tomó forma, ampliándose y volviendo a encoger con cada palabra, como una serpiente que acechaba a su presa. Los rostros de la multitud reflejaban horror y asombro, incapaces de apartar la mirada. El joven sintió cómo sus manos empezaron a arder con la luz, transformándose en una antorcha de esperanza. Decidido a explotar ese poder, se lanzó hacia adelante, desafiando la oscuridad. La sombra lo recibió con un vendaval helado y, por un instante, todo quedó envuelto en una negrura espesa. Tus esfuerzos son inútiles, susurró la sombra, con un tono indulgente. Veamos cómo te despides de aquellos que amas. Con un giro rápido, la sombra reveló a su hermana, todavía atrapada entre las garras oscuras, su rostro pálido y lleno de terror. Ayúdame, por favor, gritó, y la súplica atravesó como una daga su corazón. Hermanita, aguanta, respondió el joven, sintiendo que el tiempo se detenía. La oscuridad vibraba a su alrededor, pero ya no podía retroceder. Necesitaba tomar la decisión más importante de su vida. En un arrebato de valentía, decidió canalizar su luz hacia su hermana. Con todo el amor que podía reunir, extendió su mano hacia ella, esperando que la conexión rompiera el hechizo que apresaba su alma. Tú eres luz. No le perteneces a las sombras. Un chispazo de energía se lanzó entre ambos, y el brillo de su luz se amplificó, uniendo sus corazones en un torbellino. La sombra, furiosa, lanzó un grito desgarrador que reverberó en la multitud, como un trueno en un cielo encapotado. La luz comenzó a liberar a su hermana, amplificándose como ondas en un lago. Pero justo cuando parecía que todo iba a cambiar, la sombra se transformó, su forma se espiralaba, girando en un torbellino de oscuridad que desató un grito ensordecedor. ¿Qué has hecho?, aulló, mientras la luz avanzaba, devorando la oscuridad poco a poco. No sabes lo que has liberado. Esta batalla apenas comienza. La luz creció, pero la sombra gritó que esa fue solo la primera de muchas pruebas. La tensión aumentó, y el joven sintió un aviso punzante en su interior. La sombra estaba herida, pero también dispuesta a luchar hasta el último aliento. La multitud parecía contener la respiración, conscientes de que las vidas que dependían de ellos estaban en juego. Y cuando la luz finalmente empezó a desgastar a la sombra, una nueva figura emergió de su interior, oscura y ominosa, con un brillo amenazante en sus ojos. Las palabras resonaron en la mente del joven, como un eco de alerta. ¿Quién es? ¿Qué más nos oculta la sombra?
Con cada parpadeo, la sensación de incertidumbre se intensificó. Había algo más en juego que solo su familia, había un secreto que podría cambiarlo todo, un pasado que corría riesgos que nunca imaginó. La noche avanzaba, y con ella, un nuevo horror empezaba a despertarse. ¿Qué sombras aún aguardaban en la oscuridad? El aire se espesó, y un profundo silencio envolvió a la multitud. La forma que emergía de la sombra, tan oscura que parecía devorar la luz misma, comenzó a tomar un rostro. Era un rostro conocido, pero distorsionado por la desesperación y la maldad. El joven sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras una ola de terror lo invadía. «No puede ser», murmuró, las palabras atoradas en su garganta. Era el rostro de su antiguo amigo, Miguel, quien había desaparecido meses atrás dejando solo ecos de angustia en los corazones de quienes lo conocieron. La figura se alzó aún más, su mirada ardía con un fuego que no era humano, un brillo de rabia contenida. ¿Te sorprende verme así? He venido a reclamar lo que es mío. Su voz resonó, distorsionada como un eco de pesadilla. Las palabras perforaron el corazón del joven. Miguel había sido atrapado en la oscuridad, convertido en un peón de la sombra misma. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos de pánico. Es un engaño. No puede ser él. Se escuchó entre el caos, pero el joven sabía, en lo profundo de su ser, que no había vuelta atrás. La conexión con su amigo era irrompible, incluso ahora que estaba perdido. Lo siento, pero no puedo dejar que vuelvas a mí, dijo la sombra, usando la voz de Miguel para infligir dolor. Te estableceré un nuevo camino, uno donde no hay luz, solo poder y venganza. Serás como yo, serás un rey en la oscuridad. El joven sintió la atracción de esas palabras. La promesa de poder era seductora, pero una chispa de luz dentro de él ardía fuertemente. No. No seré un rey de sombras, gritó, levantando su mano, su luz resplandeciendo con fuerza renovada. ¿Y qué harás? Luchar en vano. La sombra contraatacó, con una risa que reverberó con tristeza. No sabes lo que has desatado. La oscuridad siempre vuelve a reclamar lo que le pertenece. Con determinación, el joven giró su mirada hacia su hermana, todavía atrapada en la penumbra que la sombra había creado. No me la quitarás. No me quitarás a nadie más. Exclamó, dejando que la luz fluyera a través de él como un torrente imparable. La energía comenzaba a formar un escudo, un muro que reflejaba la malevolencia de la figura que se alzaba ante ellos, pero la sombra se reía, más retadora que nunca. Puedes intentarlo, joven, pero cada intento que hagas para liberarla la acercará más a mí. La oscuridad siempre reclama lo que le pertenece. Alzó su mano, provocando que los recuerdos más dolorosos del joven asaltaran su mente. Vio a su madre, llorando, a su padre, abatido y desgastado por el duelo. La angustia lo aplastó, y el calor de la luz comenzó a disiparse. La tentación de sucumbir a la desesperanza sobresalía, como una sombra que crecía detrás de cada recuerdo. De repente, la figura de Miguel se convirtió en un abismo que reflejaba las dudas más profundas. Únete a mí, decía la voz ahora con dulzura. Abandona esta lucha. Juntos seremos invencibles. El joven sintió que la tentación crecía. La amargura de su historia lo invadía, y su brazo empezaba a flaquear. Pero en medio de la oscuridad, recordó la risa de su hermana, el amor de su familia, todo aquello que lo había hecho humano. No. No cederé a la oscuridad. Reprimió con fuerza, y con ello, la luz en su interior resplandeció aún más. Giró hacia la multitud que los miraba con una mezcla de horror y esperanza. Ayúdame a liberar a mi hermana. De repente, la multitud comenzó a resonar. Eres luz. No te dejes atrapar. Gritaban al unísono. Las manos comenzaron a unirse, iluminando el espacio, creando un círculo de energía brillante que se volvió tornado alrededor de la sombra. Pero la sombra también comenzó a transformarse, y justo antes de que la luz pudiera alcanzar a su hermana, se depositó en su pecho un frío helado, como si la misma esencia de la oscuridad intentara desgarrar su ser. Esto aún no ha terminado, resonó la sombra con una voz poderosa, y a medida que drenaba la luz, una risa hueca llenó el aire. Estás perdiendo tu luz, y con cada instante.
Ella se hunde más en mí. La visión de su hermana fue cada vez más tenue mientras una oscuridad palpable se apoderaba de la escena. La lucha era más feroz que nunca, y el joven supo que debían dar un paso decisivo, o todo podría perderse para siempre. ¿Qué harás ahora? ¿Cuál es tu siguiente movimiento ante la sombra que amenaza con devorar el mundo entero? Le susurró la sombra mientras la luz comenzaba a debilitarse, mientras el joven pensaba en su próximo paso. En el fondo de su alma, la desesperación le susurraba un nuevo secreto que podía cambiarlo todo, uno que nadie había imaginado que poder oscuro estaba a punto de descubrir. La tensión se palpaba en el aire, cada segundo se sentía como una eternidad. El joven miró alrededor, buscando respuestas en los ojos confusos de la multitud. El frío del horror se apoderaba de su interior mientras luchaba con la creciente oscuridad que amenazaba con consumirlo. ¿Qué puedo hacer?, susurró para sí mismo, incapaz de encontrar las palabras. Fue entonces cuando un destello de luz brilló a su izquierda. Una joven del grupo comenzó a avanzar hacia él. Sus ojos tenían una mezcla de miedo y determinación. Era Sofía, la amiga de su infancia. Lo sé. Puede que haya una forma, gritó, sus manos gesticulando con fervor. Cuentan historias sobre un poder ancestral, uno que se obtiene con el sacrificio verdadero. Debes enfrentarte a la sombra con la luz de tu amor. Tal vez aún haya esperanza. El joven sentía como su corazón latía con fuerza. La idea de un sacrificio lo aturdió, y las palabras de Sofía resonaron en su mente. Pero, ¿estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su hermana? La sombra no lo dejaría escapar tan fácilmente. ¿Sacrificio? ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Significa que debes aceptar perder algo para ganar lo que más amas. Tu luz es poderosa, pero debes vencer primero a tus propios demonios, afirmó Sofía, cruzando la línea entre la realidad y la desesperación. La verdad es que Miguel no está completamente perdido. Todo está en tu corazón. La sombra se rió con una burla gutural. ¿Qué tontos son? Creen que pueden vencerme con simples palabras de esperanza. La oscuridad es un poder más antiguo que ustedes. Les consumiré a todos. No había más tiempo. La luz en su interior luchaba con la desesperanza, ardía con fuerza. Debo hacerlo por ella, pensó, siendo consciente del sacrificio que debía realizar. El amor por su hermana chisporroteaba en su pecho, cada latido le daba más fuerza. En un impulso, se adelantó hacia la sombra, desafiando el frío helado que sentía recorriendo su cuerpo. ¿Qué harás? ¿Te entregarás a la oscuridad por salvación? Eres un necio, se burló la sombra, pero el joven no iba a ceder. Yo no me entregaré a ti. Miguel, si todavía hay algo de ti, escúchame, gritó, su voz resonando por encima del miedo. Regresa a casa. ¿Qué te ha hecho la oscuridad? El aire temblaba mientras el joven sostenía su luz brillante frente a él, proyectando destellos de esperanza y amor. Y fue entonces cuando sintió un leve pulso, como si la oscuridad vacilara por un instante. La figura que antes había sido Miguel titubeó, como si un rayo de conciencia atravesara su mirada vacía. ¿Te acuerdas de nuestros sueños?, preguntó el joven, su corazón golpeando con furia. Soñamos con aventuras, con conquistas y con ser grandes. No te vayas, hermano. Regresa a mí. La sombra se estremeció. No, no, no. El poder es mi única verdad. Gritó, pero había algo en su voz que había cambiado, una nota de incertidumbre. Mientras el joven avanzaba con más fuerza, un grito desgarrador emergió de la figura. No, no puedo. Tú puedes. Si alguna vez hubo luz en ti, si alguna vez fue verdad nuestra amistad, entonces regresa, Miguel. Lo haré por ti. Insistió el joven, disparando su luz con todo su ser. La multitud comenzó a unirse en un coro, sus voces creando un canto suave que envolvió la oscuridad, y en ese momento de fragor, la sombra tembló, y el abismo comenzó a sonar en su interior. Sin embargo, justo antes de que la luz pudiera alcanzar a Miguel, un crujido resonó, como un hilo desgarrándose. Lo que has desatado cambiará todo, advirtió la sombra, mientras una grieta oscura se formaba en el suelo. El joven sintió que la tierra bajo sus pies se desvanecía. No. Esto no, el caos se desató en su alrededor,
mientras la grieta se expandía, amenazando con tragar no solo a Miguel, sino a todos. Y en medio de la desesperación, el joven supo que la lucha había pasado a un nivel diferente. Estaba a punto de perder no solo a su amigo, sino a todo lo que alguna vez había amado. ¿Qué harás ahora, joven? La oscuridad reclama todo lo que ha querido. ¿Te atreverás a descender en las sombras para salvar lo que amas? Susurró la oscuridad, mientras la grieta seguía extendiéndose, la pregunta flotó en el aire, y las miradas se volvieron hacia él, esperando una respuesta, temiendo lo que su elección podría significar. En el fondo de su corazón, el joven supo que debía decidir, y lo haría con toda su fuerza. ¿Estaba listo para descender a las profundidades de lo desconocido para intentar salvar a los suyos? Y así, sin tiempo que perder y con un corazón que ardía de decisión, dio el primer paso hacia la oscuridad que amenazaba su mundo. El joven apenas sintió el frío que emanaba de la grieta mientras su pie se deslizaba hacia lo desconocido. La multitud a su alrededor se encogió, sus rostros una mezcla de miedo y desesperación. Justo cuando iba a caer, un impulso frenético lo llevó a tomar la mano de Sofía. «No me sueltes», gritó con furia, como si su vida dependiera de ello. La luz en su corazón se avivó, y un nuevo sentido de determinación lo atravesó. La sombra reía, una risa oscura que resonaba en las profundidades de la tierra. ¿Crees que una simple conexión puede salvarte? ¿Que una promesa de amor puede derrotarme? Pero el joven y Sofía, unidos, sintieron la chispa de la esperanza arder aún más fuerte. Era una llama ancestral que empezó a elevarse a su alrededor, rompiendo el círculo de horror que parecía absorber todo a su paso. En un instante, el suelo tembló y el aire vibró. «Miguel», gritó el joven con toda su energía, buscando despertar lo que quedaba de su hermano. «Recuerda nuestra infancia. Aquellas tardes corriendo entre los árboles, creando un mundo donde nada tenía límites. Vuelve a ser tú». La sombra, sintiendo el poder de su luz, comenzó a encogerse, temblando en la presencia de algo más grande que ella. El joven y Sofía, con manos unidas, proyectaron su amor como un escudo. Todo el dolor, toda la pérdida se transformaron en fuerza. Un torrente de recuerdos inundó el aire. Los risas de otros tiempos, el eco de sus sueños compartidos, florecieron como un jardín resplandeciente en medio de la oscuridad. Tienes que luchar, Miguel. No dejes que la sombra te consuma. Estás más fuerte de lo que crees. Gritó el joven mientras las ramas de la luz se extendían hacia su hermano. Dispersaron oscuridad, y lo que antes era un abismo se convirtió en un espejismo de esperanza. Pero la sombra no iba a rendirse tan fácilmente. Saltó hacia el joven, un torbellino oscuro que buscaba devorarlo. No puedes escapar de mí. Formo parte de ti. Tú eres mi creación. Las palabras fueron como un eco en su mente, amenazando con atraparlo de nuevo. En un instante de claridad, el joven recordó las historias de sacrificio que había oído. No. Eres solo un eco de mi pasado, se dijo. No tomarás lo que amo. Con cada palabra, canalizaba su luz, su amor, como si cada latido fuera un grito de guerra contra la oscuridad que había tomado a su hermano. Y mientras se preparaba para dar el golpe final, un nuevo destello iluminó el horizonte, un destello de luz blanca surgió, desbordando el abismo. Algo más antiguo y poderoso que ambos comenzó a manifestarse. La multitud lo vio primero, un aura deslumbrante que danzaba en las grietas del suelo. Esto es por amor, esto es por familia, repitió el joven con convicción, preparándose para lo inevitable. Esto no ha terminado, susurró la sombra, ahora con un tono de miedo que no había mostrado antes. Las sombras siempre buscan regresar. Su forma se tambaleó mientras entregaba su última resistencia, y justo cuando el joven sintió que podía alcanzarlo todo, un grito desgarrador reverberó: «No te vayas, Miguel. Nadie se queda atrás». Gritaron todos al unísono, como un mantra de sacrificio y esperanza, con el eco de su amor resonando, la luz envolvió la oscuridad. Se desató un poder que trascendía cualquier sacrificio. Las sombras comenzaron a disiparse, pero en su última súplica, la figura de Miguel estaba a punto de desaparecer, atrapada en un tímido resplandor que aún la unía a lo oscuro. «Déjame», dijo Miguel, su voz ahora un susurro quebrantado.
No puedo volver. Y el joven sintió el suelo desvanecerse una vez más, como si todo estuviera al borde de desmoronarse. Eso no es cierto. Siempre hay un camino de regreso. Gritó, más desesperado que nunca. Pero de repente, la luz se intensificó y el espacio entre él y la sombra se tornó inalcanzable, la autodefinición de la sombra se tambaleaba, y el joven supo que el sacrificio era inminente. ¿Pero qué perderás tú en el proceso? La terrible pregunta resonó en su mente, y mientras la grieta estallaba en radiaciones de luz y sombra, se enfrentó a una elección que cambiaría su destino para siempre. ¿Podría elegir desprenderse de su propio ser para salvar a Miguel? La oscuridad lo observaba, con ojos ansiosos, esperando su elección final. El joven, temblando de emociones, sintió el peso del abismo a sus pies y la luz ardiente en su interior. La grieta se expandía, amenazando con consumirlo todo, y sabía que el sacrificio que se le pedía era difícil de soportar. En ese momento, toda su vida, todos sus recuerdos, se condensaban en una idea central, hasta donde estaba dispuesto a llegar por amor. Las voces de su familia resonaban en su mente, formando un coro imbatible. Nadie se queda atrás, gritaban, y cada una de esas palabras pulsaba a través de su corazón. ¿Era realmente capaz de dejar ir a su hermano, a su amigo? La sombra continuaba su ataque, lanzando palabras espinosas que recordaban cada dolor oculto y cada pérdida. Pero el joven se mantenía firme. No, gritó de nuevo, y con una claridad que le llenó el pecho de luz, sintió como esa energía crecía dentro de él. Entonces, respirando profundo, decidió utilizar su propia esencia como la balanza para equilibrar la oscuridad. Si debo sacrificarme para salvar a quienes amo, lo haré, murmuró con determinación renovada. La luz de su amor se convirtió en un faro brillante, extendiéndose como un manto que abarcaba todo lo que significaba para él. Un instante de silencio se apoderó del lugar mientras la sombra se encogía, sintiéndose amenazada por la luz pura que emanaba del joven. ¿Estás seguro de lo que haces? La sombra inquirió, su voz ahora más débil, como si se diera cuenta de que su poder se desvanecía. Fue entonces que el joven recordó la historia de su madre, que siempre decía que el amor era la fuerza más poderosa del universo. Sí, estoy seguro, afirmó con firmeza, elevando su voz para que resonara por encima de las dudas y temores. Soy luz. Siempre seré luz. Con un movimiento decidido, abrió los brazos y dejó que su radiancia lo envolviera, convirtiéndose en un torrente de energía vibrante. La luz se expandió, creando un escudo que reflejaba la sombra, empujando la oscuridad hacia atrás. La multitud, observando en un asombro reverente, sintió la conexión en el aire, una corriente entre ellos. Unidos en amor, comenzaron a alzar sus propias voces, uniendo sus corazones en un canto de esperanza. La sombra, sintiendo la amenaza creciente de la luz colectiva, se retorcía en un ataque de desesperación. No me dejarás. Te llevaré conmigo. Gritó, pero el joven, en su momento de poder, vislumbró lo que quedaba de Miguel. Lo vio luchando, no solo con la sombra externa, sino también con la oscuridad interna. Decidió que debía darle una última oportunidad. Con todo su ser, el joven proyectó un resplandor directo hacia Miguel, buscando su esencia perdida. Recuerda quién eres. No eres esto. Exclamó, dejando que sus palabras vibraran en el aire como una melodía que despertaba recuerdos. El rostro de Miguel fluctuó entre el terror y la luz, y por un momento, pareció dudar. La sombra se desvanecía ante el abrazo luminoso del amor y el abrazo de su familia. No. Vas a perder todo lo que eres. Gritó la sombra, pero el joven no vaciló. No, lo que he ganado me define más que lo que he perdido, dijo con valentía, dejando que la luz inundara su ser. En un segundo catártico, Miguel recuperó su forma real, liberándose de las garras oscuras. Su rostro resplandeció mientras la conexión se hacía más fuerte. Gracias, hermano, susurró, y con ello, la sombra comenzó a tambalearse aún más, girando en un remolino de furia. No puedo permitir que esto pase. Bramó, pero el joven ya había decidido su destino. Con un grito de unidad, la multitud se unió, formando un círculo de luz alrededor de la sombra oscura. A medida que la luz se intensificaba, la oscuridad fue empujada hacia atrás, hasta que,
Por fin, un estallido de energía pura rompió el aire, y la sombra se desvaneció en un susurro que sonó a lamento. Las sombras siempre buscarán volver, susurró debilitándose, la elación estalló en la multitud, brazos alzados al aire, lágrimas de alegría brotaban de sus ojos. El mundo que los rodeaba resplandeció, revelando una nueva realidad. El joven miró a su hermano, a su familia y a Sofía, sintiendo el amor vibrar en cada uno de ellos. Habían ganado, pero no sin aprender una invaluable lección sobre el precio del verdadero amor. Siempre habrá sombras, dijo la mujer anciana, acercándose, pero también siempre hay luz. Recuerden lo que han luchado por preservar. Y así, con un renovado sentido de esperanza, el grupo se dispuso a regresar a su vida, sabiendo que, aunque el camino no siempre sería fácil, juntos podrían enfrentar cualquier oscuridad. El joven sonrió a su familia, abrazándolos con fuerza, un nuevo comienzo brillando en sus corazones. Habían enfrentado el abismo, pero lo más importante, habían aprendido a nunca dejar que la sombra ahogara la luz. Antes de que la escena se desdibujara, el joven miró al cielo y sonrió. Se sintió libre, rejuvenecido, sabiendo que en cada latido de su corazón resplandecía aún más luz que sombras. No olvides que, en cada rincón del camino, siempre puedes encontrar la luz. ¿Sabías que tu apoyo es vital? Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.